Muy bien, entonces esta es nuestra tercera semana. En ese sentido, vamos a revisar lo que es la operacionalización y la elaboración de instrumentos. Para esto he estado buscando una tesis que tenga una buena operacionalización y al mismo tiempo vean la relación que se tiene con el instrumento. Pero voy a también hablar sobre esta elaboración del instrumento desde los objetivos. Así que, a ver, vamos a compartir con ustedes la pantalla para ver cómo nos va con este trabajo. ¿Ya? Esto es un trabajo que he elegido que creo que está con todas las... Esta es pequeñita. Como les había comentado yo en una clase, en el taller 1, existen diferentes formas de realizar la operacionalización de variables desde diferentes criterios. ¿Ya? Uno de los más utilizados y va como que está con bastante fuerza es aquella operacionalización que va a partir de los objetivos del trabajo, especialmente los objetivos específicos, porque si cumplimos los objetivos específicos, al final, tras ese análisis, pues vamos a tener el objetivo general resuelto. Vamos a entrar un poco, este es lo que vamos a revisar, pero vamos a entrar al título de este trabajo. ¿Ya? Este título, vamos a entrar a la problemática que quiero que vean. Trabajo de un doctorado que me gusta porque está en el área de salud. Ahí está. Este es el título. ¿Ya? Es farmacovigilancia intensiva en pacientes con tuberculosis como estrategia, aquí no, como estrategia, esta es la estrategia, esta es su propuesta, para la optimización de la gestión de notificación con calidad en el programa departamental de control de tuberculosis, sedes, Santa Cruz, Bolivia. Entonces, su objeto de investigación es la gestión de notificación con calidad. Este es el objeto de investigación. Y el ámbito de acción es en el programa departamental de control de tuberculosis en Santa Cruz, Bolivia. Y la variable propuesta, estamos con una guía, perdón, con una estrategia de farmacovigilancia intensiva para optimizar. Cuando nosotros utilizamos la palabra optimizar, recuerden que es un nivel que seguramente en este programa departamental de tuberculosis, pues ya se han desarrollado formas de gestión de notificación, se han mejorado esas formas de notificación y se está llegando a un tercer nivel, que es la optimización. Entonces, de hecho, hay bastante, por debajo existe bastante trabajo de este programa. Por eso está la investigadora optimizando esa gestión. Y entonces esa es la palabra de optimización. Entonces ya un poquito poniéndoles en contexto, para poder lograr que se realice esa estrategia, primero tiene que conocer todo acerca de las formas de notificación. Entonces, ya esta es la parte de su introducción y ahí está la formación del problema. Entonces va ingresando, ¿no? Con, aquí estamos, ya. Entonces aquí, ¿cómo estamos entrando? Dice, ¿no? La pregunta fundamental es cómo optimizar. Claro, queremos saber cómo podemos optimizar la gestión de notificación con calidad en el programa departamental del control tuberculosis sedes. Entonces, si se dan cuenta, está siguiendo esa misma estructura que había compartido con ustedes. Donde está el objeto de investigación, recuerden siempre la gestión de notificación con calidad. Eso es lo que se va a investigar. A partir de esta investigación, uno quiere optimizar, ¿no? Entonces, su pregunta, son las preguntas, seguramente su objeto de investigación está ahí. Su objetivo general está proponer una farmacovigilancia intensiva en pacientes con tuberculosis como estrategia de optimización. Como ven, es el mismo título, solamente que aquí están introduciendo la palabra proponer como un verbo de objetivo general, ¿no?
no está implementando, solo está en proponer. Ya, pues si no podría ser implementar una farmacovigilancia, implementar la farmacovigilancia. En este caso va a proponer. Estos son los objetivos y les estoy compartiendo porque vamos a entrar a la operacionalización de variables por objetivos. Entonces, el objetivo de esta investigación es diagnosticar la aplicación de la farmacovigilancia en el programa departamental de tuberculosis como un primer objetivo. Diagnosticar la aplicación de la farmacovigilancia, cómo se maneja la farmacovigilancia en este programa departamental de tuberculosis. Sería un primer objetivo. Un segundo objetivo, analizar la causalidad de reacciones adversas a medicamentos antituberculosos a través del algoritmo de Karch y Laxan. Es un nombre de este algoritmo que va a permitir ver las reacciones adversas. ¿Ya? Un tercer objetivo está determinar la situación económica de los costos asociados a estas reacciones adversas. El medicamento antituberculosis es su campo de acción, donde se va a realizar. Y finalmente, determinar los elementos y acciones que han de integrar la estrategia de optimización de la gestión. Recordemos que vamos a hacer que este nivel es propositivo y va a haber una estrategia que se va a elaborar para optimizar esa gestión de notificación con calidad. Ahora, entramos, estas son las ideas a defender y es la parte más importante que es la operacionalización. ¿Ya? Antes de entrar a este ejemplo, recuerden que la operacionalización de variables al inicio llega a ser un poco compleja. Eso es tan natural, no se van a preocupar. A veces no podemos operacionalizar, seguramente les ha pasado en un inicio, y es porque nos falta revisar literatura, nos falta revisar la parte teórica, ¿ya? Ahora, a veces no necesitamos mucha revisión teórica cuando ya tenemos experiencia en ese campo, y de hecho, para esa experiencia ya tenemos como una revisión bibliográfica anticipada, ¿ya? En el caso que se nos esté complicando hacer la operacionalización, les recomiendo leer bastante. Esto les va a permitir a ustedes hacer clasificaciones, hacer divisiones, es decir, poner en su mínima expresión, es decir, tratar de operar, ¿no? Desglosar a ese término, a esa variable, de tal forma que pueda ser medido, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de medición, esa es algo bien característico desde un enfoque positivo, desde un enfoque cuantitativo con un paradigma positivista, porque la medición se va a realizar gracias al levantamiento de esa información con un instrumento. ¿Ya? Entonces, vamos a poder valorar esa información a través del análisis, pero el levantamiento de información va a ser a través de un instrumento. Recuerden que el instrumento tiene que ser validado, ya, para que podamos nosotros determinar que está recogiendo la información que necesitamos recoger y que va a poder ser reproducible, obviamente. ¿Ya? Entonces, ya iniciando esta operacionalización, miren, observen, está entrando por sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, para el objetivo de diagnosticar la aplicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el segundo, que es analizar la causalidad de las reacciones adversas a medicamentos, también vamos a tener, es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, que es evaluar la situación, también vamos a tener un instrumento. Y finalmente, proponer los elementos y saber cuáles son los elementos que van a formar parte de esa estrategia, también va a tener su operacionalización. Entonces, esto es una operacionalización de variables por objetivo. ¿Ya? Seguidamente, esta puede ingresar o no, eso va a depender de cada uno de ustedes, que es la definición conceptual. Cuando no tiene en esto una referencia bibliográfica, significa que es esta definición que se está dando, que es lo que se va a entender por farmacovigilancia, va a ser a partir de la posición del investigador. Ya, entonces es el investigador el que está dando esta definición. En caso que ustedes se pueden respaldar también con definiciones de otros autores, en ese caso les recomiendo que pongan al autor. ¿Ya? Entonces están bajo una teoría, o se va a entender ese término, esa variable
en función de un autor en específico, pues pongan el autor, ¿ya? Si van a escribir tal como dice el autor, esa definición entre comillitas y ponen también la página, ¿ya? La página de donde están extrayendo. Generalmente se parafrasea, así que solamente va a ir el autor. Entonces, un número 1, 2, lo pueden ustedes referenciar con la normativa correspondiente, en este caso Vancouver, ¿ya? Entonces, lo mismo, como ven aquí, dice el grado de implementación de la farmacovigilancia. ¿Qué se va a considerar esa aplicación de la farmacovigilancia? La aplicación va a ser el grado de implementación, cómo se está implementando la farmacovigilancia, considera los indicadores estructurales de, pues, 3 indicadores, ¿no? Indicadores estructurales, indicadores de proceso e indicadores de impacto. Estos 3 indicadores se va a analizar en este primer momento, ¿ya? Lo mismo ven, para el segundo está, pues igual se está manejando la causalidad, es la relación causa-efecto asociada a un evento luego de la administración de un medicamento. Entonces, del mismo modo aquí, ustedes observan, vamos a tener la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Analizar la causalidad. ¿Qué se va a entender por causalidad? La causalidad es la relación causa-efecto asociada a un evento luego de la administración de un medicamento. Doctora, disculpe. ¿Sí, Joana? Doctora, mil disculpas, doctora. ¿Sabe qué? No la estoy escuchando bien, la estoy escuchando súper bajito, pese a que me puse audífonos. Gracias, Joana. No debe ser la única. Voy a... Gracias, doctora. Vamos a ver si está pasando eso. Me voy a comunicar. Doctora, no se escucha muy bien, por favor, gracias. Ay, qué bien, qué valiente. Me tienen que decir, recuerden que necesito que se escuche. Entonces vamos a trabajar con otro sistema más. Recording in progress. ¿Cómo se me me escucha? Hola. Hola. ¿Me confirman, por favor, que se escuche mejor? Sí, otra se escucha. Sí, doctora, se escucha mejor. Ya. Muy bien. Entonces, bueno, sigamos. Espero que se haya entendido hasta ahí. ¿Se escuchaba débil, pero se escuchaba o es que no lograron escuchar? Sí se entendía. Se entendía. Pero Un tal vez poco no se me sabía. cortaba, pero sí se me... Se entendía. Ya, vamos a trabajar entonces en este sentido. Como les decía, esta matriz que estoy compartiendo con ustedes es por objetivos. ¿Ya? Empezamos a poner los objetivos y empezamos a definir qué se va a entender por aplicación de farmacovigilancia y en este caso el investigador está poniendo qué se va a entender. No tiene autor porque es de su propia autoría. Quiere decir que la persona ya ha teorizado, recuerden la teorización en el marco teórico, y esa teorización lo está incluyendo en esta definición o concepto, ya definición conceptual. Entonces, del mismo modo está pasando qué se va a entender por causalidad, del mismo modo qué se va a entender por situación económica de costos. Entonces aquí, por ejemplo, está la reacción adversa a medicamentos según la OMS. Entonces, aquí, por ejemplo, debería incluir, bueno, aquí dice la OMS, pero debería incluir la referencia para mí, ¿no? Entonces, tal vez ahí se le puede sugerir que recomienda, porque está definiendo algo que dice la OMS, que la reacción nociva es la reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente. Ok, entonces aquí, como ya está haciendo opción a la OMS, algo también importante, la OMS va sacando sus definiciones, va incluyendo algunos datos, pero lo hace periódicamente. Así que si nosotros solamente ponemos OMS, sería nomás oportuno poner en qué gestión, porque la OMS va generando información cada cierto tiempo.
Entonces, no sé si esta es la última, o es una de las tantas que o en qué año ha definido reacción adversa, ¿no? O nociva en este caso. Entonces, aquí, pues, ¿qué se recomienda? Poner la gestión, ¿ya? En el mes, en el tal vez 2021, podría ser, o la fecha, o la temporalidad que han dado. Ok, entonces esto lo voy a poner aquí un colorcito para que vea esto de que algo le está faltando aquí, ¿no? Porque y aquí tendría que entrar nomás la referencia. En el caso de salud va a entrar un número y esto veremos si está de acuerdo, ¿no? Aquí solo estoy poniendo, pero tendría que entrar igual con la referenciación. Ok. Igual, que es una guía de aplicación, como no tiene aquí, no tampoco ha incluido algún autor, ya sea corporativo o particular, entonces del mismo modo, pues esta no habría problema, se puede considerar la definición. Vamos con la parte, esta como está por objetivos, lo que se trata es cómo se va a levantar esa información. Entonces miren esta. ¿Cómo se va a levantar esa información? Y esa información se va a levantar con una entrevista y con una revisión mental. Entonces, esta operación de variables está indicándonos que para hacer este diagnóstico vamos a realizar una entrevista o entrevistas, vamos a ver si es uno más, y revisión documental. Con estos dos se va a poder levantar esa información. ¿Ya? Por ejemplo, en la entrevista al responsable, pero ¿a quiénes va a entrevistar? Al responsable del programa. Entonces aquí ya nos están incluso a quién va a entrevistar. Y la revisión documental va a ser sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia e indicadores de farmacovigilancia en un manual práctico. Esto es lo más interesante, por eso que estoy compartiendo, que es el instrumento que se va a utilizar. Recuerden que, esto para hacer un poquito de recuerdo, de la entrevista vista ese instrumento. Hola, Entrevista, un formulario, ¿recuerdan? de entrevista. Un cuestionario de entrevista. También se puede llamar guía de entrevista. De la observación, si estuvieran utilizando observación, ¿cuál sería su Fotos, instrumento? un cuaderno de La fotos, guía de observación también. cuaderno de registro. Es cuaderno de registro, guía de observación, pero no las fotos. Las fotos no son instrumentos, ¿ya? Las fotos son evidencia, pero su instrumento puede ser una guía de observación, una ficha de observación, un cuaderno de campo, cuaderno de notas, donde vayamos a registrar la información. En este caso, para su entrevista, su instrumento es cuestionario de entrevista para el diagnóstico del grado de implementación. Y aquí nos está dando ver anexo 1. En breve vamos a entrar a este anexo para confirmar si va a poder o no levantar esta información, que es diagnosticar la aplicación de la farmacovigilancia. Queremos saber cómo se está manejando la farmacovigilancia. Para esto se va a hacer una entrevista al responsable y se va a revisar la parte documental para recoger esa información empírica. Nos dice que va a utilizar un cuestionario de entrevista, que está bien, y esto está en el anexo 1. En algunas ocasiones se hace en la misma tabla de operacionalización, pero a veces llega a ser muy, muy larga. Por eso que esta, en algunas ocasiones van a encontrarla en el anexo en forma horizontal, ya no vertical como está aquí. Pero aquí se ha dado modos y está poniendo que en el anexo vamos a revisar eso. Entramos a la 2 y para analizar la causalidad de estas reacciones adversas,
estamos con dos, la revisión documental y para la causalidad solo estamos con revisión documental. Revisión física de los reportes y revisión de la base de datos. Dos vamos a ver para poder responder a este objetivo que es el análisis de la causalidad. En ese caso, ¿qué se tiene como instrumento? Que también lo vamos a ir observando. Es la tarjeta amarilla, que es un formulario, instrumento generado para poder, para el reporte de sospecha de reacciones adversas. Ya eso también lo vamos a revisar. También vamos a ir para la revisión de base de datos, la base de datos como tal, donde está, y el algoritmo. Entonces son tres elementos ya de registro que nos van a permitir hacer esta revisión documental y poder responder a este objetivo. Ya, entonces vamos con el tercero. Ahí están las fichas. ¿Qué es evaluar? Evaluar la situación económica de los costos. Ahí tengo la revisión de los descargos administrativos para ver la parte económica, ¿no? Y con qué instrumento voy a poder yo recolectar esta información con un formulario de costos. Entonces, ese es el formulario de costos que también está proponiendo el investigador. Y finalmente, para este objetivo, que es proponer los elementos ya de solución, es decir, la variable propuesta, tenemos la revisión documental, que es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y la guía del manejo. Entonces se va a manejar eso y también se va a elaborar la guía, ¿ya? Para la guía vamos a ver también un anexo y hay que hacer, esta guía se va a hacer validar por expertos, obviamente que es un proceso después de hacer la guía para ver si tiene o se puede mejorar, ¿no? Con las sugerencias de los expertos. Y también la normativa, ¿no? Habría que revisar la normativa de guías, cómo se hacen las guías para este sector de salud. Ok. Luego la incorporación, dentro de esa guía va a haber una incorporación de un farmacéutico de farmacovigilancia y pues se va seguramente mostrar los beneficios que tendría esta incorporación. Ahora, vamos a entrar, como les comentaba, esto podría haber sido mucho más largo, por eso presentaciones bien largas, pero aquí vamos a entrar al anexo 1 del instrumento como tal, es decir, cómo vamos a medir, qué vamos a medir, ese grado de implementación. Entonces nos vamos a entrar a anexos. Son los anexos y ahí vamos viendo. Miren aquí. Entonces, en el anexo 1, que era para ver la implementación, ustedes van a encontrar, este es lo que se maneja, ¿no? Son los documentos, es el documento que se va a manejar y que ya está en Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo se está manejando? Ahí tienen, si ustedes observan, este es el instrumento de recolección de información, está la fecha, la hora, el paciente, el establecimiento, el tipo de reacción adversa, este es RAFA, reacción adversa, el esquema que se les da para que se pueda controlar, la fecha de inicio del tratamiento, la fecha de suspensión del tratamiento, el medicamento sospechoso que pudiese estar dando lugar a esta reacción adversa, la dosis, la fecha que se inicia el SRAM, la conducta, los laboratorios que se envían. Y miren aquí, tenemos lo que es el estado del paciente, el contacto y los documentos que se respaldan, ¿no? Entonces, todos los documentos que se tengan en relación a ese paciente. Entonces, se va poniendo uno a uno estos pacientes y a partir de toda esta información que se recolecta, luego se va a proceder a la tabulación. Entonces, esto es un primer instrumento de recolección para poder responder a este primer objetivo. Si ustedes observan, aquí la investigadora lo que pone es, ¿no?, el número de notificaciones, la fecha de notificación, la hora y todo ello, que se va organizando, que son estos, ¿no? Solamente que aquí está mucho más reducido, pero aquí está ya con todo, ¿no? Nombre del contacto notificador, remisión del documento, que está en esto, que son los números. Vamos al segundo objetivo, ¿ya?
que es la de la base de datos. Ahí vamos viendo el código interno de notificación, el mes de la recepción, la cédula de identidad, el número de historias, todo lo que considera que tiene que recoger la información para poder resolver ese segundo objetivo. Y miren aquí bastante. Y esta es la hoja, ¿no? Nos está mostrando lo que la hoja Excel, que se va a ir incluyendo todos esos datos. Donde nosotros recolectamos la información, esos son los instrumentos de recolección de información, los instrumentos científicos, ¿ya? Estos instrumentos van a permitir a nosotros recolectar esa información. Y si ustedes ven, no es, este instrumento lo hace el investigador, cada uno de ustedes elabora su instrumento. Y este instrumento, pues luego van a ir subiendo los datos y estos se pueden ser cargados ya sea en Excel o sea en el SPSS para luego hacer las estadísticas correspondientes, ¿ya? Pero ese armado lo hacen, lo tienen que realizar porque es parte del instrumento y lo tienen que adjuntar en anexos, ¿ya? Entonces, del mismo modo ahí tienen para la resolución. En la tercera, como decía, aquí había una tarjeta amarilla. ¿Cuál es la relación de esa tarjeta amarilla? Del mismo modo, verán que va a estar ahí. Esta es la tarjeta amarilla. Descripción, nombre de la enfermedad, tuberculosis, el registro, número de notificación, el mes de la recepción, el año de la recepción y aquí los detalles correspondientes se puede escribir. Entonces esto nos va a permitir a nosotros la codificación interna, pero esta es la de las tarjetas amarillas. Entonces ahí el médico va anotando. Ahora, en relación a la guía, ¿cómo se puede hacer? Este es el de la guía. Se tiene ya normativas. Entonces, por eso que la participante aquí pone la normativa, cómo se llena ese formulario, ¿no? Esta normativa está ya considerada y ha sido aprobada y es de uso por parte de todos los que trabajan o por parte de las personas que van a realizar algún control. Entonces ahí está. Esto también lo adjunta. Y también nos adjunta todo lo que es la tarjeta amarilla y todos los campos que tiene, ¿no? Entonces, también es importante comunicarles. Nosotros para levantar información podemos utilizar instrumentos que ya han sido utilizados y estén validados, sí. Solo que tenemos que mencionar. Por ejemplo, si tuviéramos que realizar un levantamiento de información de, no sé, se me ocurre nivel de estrés, ¿ya? Ya existen algunos instrumentos que nos pueden medir el estrés. Habría que, si bien no están adaptados, tal vez adaptarlos, pero mencionar al autor, ¿ya? Entonces sí podemos utilizar. También si se han utilizado en alguna investigación, podemos, siempre mencionando al autor, podemos utilizar esos instrumentos, ¿ya? Hay instrumentos también, como en este caso, estos instrumentos ya están validados, ya lo utiliza UNIMED, que es la entidad, ahora es AGEMET, antes estaba como UNIMED, ahora es AGEMET, que es la entidad donde se van haciendo los registros sanitarios, ¿no? Se elaboran a partir de un análisis, ¿no? De los productos que vayan a salir al mercado. Entonces, antes de que salga al mercado un producto, tiene que pasar por esta unidad a nivel nacional. Esta unidad le va a dar un número, que es un registro sanitario, que le permite, que es una garantía, ¿no? Para las personas que vayan a consumir ese medicamento o son medicamentos, la garantía de que tiene calidad, ¿ya? Porque dentro de ese proceso se piden varios documentos, incluso se lleva una muestra del producto que se está produciendo, bien se está importando a nuestros laboratorios que es Concamit, ¿no? Y en Concamit hacen sus respectivas valoraciones. Entonces ahí está. Entonces ya copiado tal cual, que es de un instrumento. Y aquí ya ustedes ven, este es el anexo, todo esto que está a partir del, este es ya cómo se va a manejar, esta es la propuesta del investigador en relación a esa elaboración de una estrategia, ¿no? Esta estrategia que va a tener
su objetivo, su alcance, definición, etcétera, ¿no? Entonces son los elementos que van a integrar esa estrategia. Pero esta estrategia no nace, nace a partir de esa reflexión, de ese análisis que se ha hecho de los datos anteriores, y recién se puede elaborar toda una propuesta. Miren esta propuesta. Está todavía, ya se está armando, pero la propuesta ya nos incluye incluso varios temas, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo? Para hacer propuestas, ¿cuál va a ser el objetivo de esa investigación? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué se debe entender por algunos términos? ¿No? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es el archivo físico, archivo digital que se va a manejar? Recuerden que estamos migrando de toda la parte de archivos en físico que se tenían ahora en archivos digitales. Les comento que incluso existen sistemas integrales en las empresas, que es todo a través de la tecnología, ¿no? No necesito imprimir y que autorice bajo una firma, ahora incluso existen firmas digitales. Entonces, como que se va integrando y se va agilizando los procesos en relación a la información que se tiene gracias a la tecnología. Entonces, la tecnología permite eso. Ok, entonces esa es una de las operacionalizaciones que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna consideración, preguntas. Doctora, yo tengo una pregunta. Según el formato de la UNSA, o bueno, del posgrado de Sí. la facultad, ¿cuál sería? Porque he visto varios modelos de operacionalización de variables y algunos que también lo maneja la UNSA, pero quisiera saber cuál es con qué formato lo vamos a trabajar. Bien, buena pregunta. Eso es justamente lo que siempre he recalcado. Los formatos pueden variar. Ya va a depender tú cómo vayas manejando. Recuerdan que les había comentado que se hace operación, por ejemplo, yo manejo 3 tipos de operacionalización, ¿ya? Y esas operacionalizaciones los pongo en anexos, ¿ya? Por ejemplo, utilizo, esta por objetivos lo utilizo para hacer instrumento. Esto solamente es para hacer instrumento. Como vamos a hacer instrumento, cómo se elabora un instrumento, entonces nos permite a nosotros realizar ese análisis, ¿no? Pero también ustedes van a hacer estadísticas también, ¿no? Una vez que ya encuentren y elaboren su instrumento, van a recolectar la información y seguramente van a hacer estadísticas. En ese caso, se puede hacer otro tipo de operacionalización. Es decir, ahí concluyendo, ustedes pueden hacer los tipos de operacionalización, no existen un formato único, nunca va a existir. ¿Ya? Es variado, todo va a depender cómo ustedes vayan a abordar el tema. Este que les he presentado es el que más se está utilizando, que es por objetivos. Recuerdo que no sé quiénes he visto también en sus trabajos, que algunos han ido realizando por objetivos. Entonces, es una buena alternativa esta de realizar por objetivos. ¿Quiénes están haciendo por objetivos? A ver, en operacionalización. Algunos de ustedes. No, doctora, el formato que se usaba antes de la UNCES estoy usando que empieza por las variables. Por las variables. A ver, vamos a entrar, eso también les voy a explicar. Para ver si es quanti-quali, ¿esa? No, pero de qué tipo de variable, formato, bueno, anterior puede ser que haya cambiado, es variable, definición, luego al final es la escala, pero voy a abrir ahora sino, pero que no hay el tipo de variable. Y en el documento que usted nos ha mandado como bibliografía, hay el tipo de variable más y con otro nombre, pero similares a la escala que le llamamos o al indicador de la variable. Exacto. Denme un minutito, quiero compartir un trabajo más. Estoy en eso. Ok. Los demás, ¿cómo están con su operacionalización de variables?
¿Están ahí? ¿Cómo les está yendo con su operacionalización? ¿Qué problemas han tenido? ¿Les ayuda su operacionalización de variable? Voy a compartir con ustedes otro que también me ha gustado, es decir, he estado eligiendo varias formas como van a presentar su operacionalización. Ok, uno que me... ¿Dónde estaba? Lo tenía la lista. Ahora les voy a pasar otra forma. Como les digo, hay varios y vamos a ir coincidiendo. Este es otro. Esta es otra operacionalización. Que también está por objetivos, pero está en relación a la otra, a la anterior que les he presentado. La otra tenía técnica y tenía instrumento. Esto no es que no tiene, pero esta es otra forma. Se está presentando el cuadro de operacionalización de variables y se pone por encima del objetivo general. Y estos son objetivos específicos, sigue siendo por objetivos específicos. El objetivo general es determinar la efectividad de las estrategias, ¿no? ¿Cuán efectivos son estas estrategias comunicacionales para el incremento de ventas, de negocios y en la red social, ¿no? De Facebook. ¿Ok? A través de esto ya tenemos identificar las principales características de su primer objetivo. Tenemos establecer el tipo de estrategias que se tiene, describir esos contenidos que se difunden en las empresas y finalmente determinar los indicadores de eficacia para el seguimiento de la gestión comunicacional exitosa. Ahora, en variables, aquí, si ustedes ven, ya no ha puesto la definición. Entonces, no es obligatorio que pongan definición. Si ustedes requieren, pues lo ponen. ¿Ya? En algunos casos he visto, ¿no? Ya estas, las definiciones, o qué se va a entender, por ejemplo, por características de empresas de servicio o empresas de servicio, pues lo ponen en una capite después, ¿no? Un puntito y luego lo ponen aquí como una nota al pie. Eso también he visto que se puede utilizar, sí. Ahora, ¿cuál es la variable? La variable de este objetivo es características de la empresa. ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Cuál es la variable de este objetivo? Es la estrategia. ¿Ve? Cómo lo está desglosando. ¿Cuál es la variable de este tercer objetivo? Difusión de Facebook. Y finalmente, la variable de estos indicadores de eficacia es gestión comunicacional. Entonces, tengo ya las variables identificadas. Algunas veces directamente se empieza con la variable, ¿ya? Hay diferentes, pueden utilizar como variables, variable principal y variable propuesta, o variable principal, variable 2, o variable dependiente o variable independiente. Eso también va a depender mucho de cada uno de ustedes. Y estas se van, vean, en dimensión, si a veces hay casos donde la dimensión se queda corta y te necesita una subdimensión. Entonces podemos utilizar una subdimensión. O bien directamente con el indicador y los ítems. ¿Ya? Y bueno, aquí vamos. Con las características de las empresas, las dimensiones de características van a ser 2. Sociodemográficas. Entonces va a haber aquí sociodemográficas.
Dentro de las características hay diferentes tipos de características económicas, tal vez otro tipo de características, pero el investigador lo está, en su dimensión solo está poniendo sociodemográfica, entonces lo está delimitando. Los indicadores, vean, está poniendo tipo de servicio, tipo de tiempo de servicio, cantidad del personal, tipo. Del mismo modo, en esta otra dimensión de estrategias, está directamente los tipos de estrategias, mensajes comunicacionales. ¿Cuáles van a ser los indicadores para poder medir esta variable estrategia que nace de este objetivo? La proyección del negocio, cómo se está proyectando el negocio. El enfoque comercial, administración y control. Atención a usuarios, frecuencia de la comunicación, avisos de comunicación, etc. ¿No? Entonces, si ven, también se está enmarcando a cómo se va a desglosar estrategia. Vamos a ver los tipos, pero esto en tipos. Puede existir más, pero nosotros le hacemos la delimitación que nosotros creamos conveniente para poder responder siempre al objetivo general. Cada uno a su objetivo específico y finalmente el objetivo general. Y también tiene los ítems, ¿no? Desde la 5 hasta la 28, ¿ven? Aparentemente esto es un cuestionario de encuesta. Vamos a ver en breve si es así. La difusión del Facebook, lo mismo, en difusión vamos a ver contenidos, cuáles son los contenidos del Facebook, y vamos a tener la creación de estructura, creación, por ejemplo, estructura estratégica, distribución, comunicacional, programación, etc. ¿Ves? Ahí está. La gestión comunicacional, tenemos identificadores de eficacia, identificadores de eficiencia, indicadores de tiempo, indicadores de costos. Esto que están viendo aquí es lo más complicadito, diría, para cada uno de ustedes, estos indicadores. Pueden ustedes revisar investigaciones y si gustan pueden como que ayudarse de esos indicadores que ese autor ha considerado para una determinada variable. Pero, así, ¿no? Pero no es obligatorio esto. Ustedes pueden entender por características de las empresas como ustedes lo consideren y estos indicadores son muy particulares a su investigación. Para este investigador solo quiere ver sociodemográficos. ¿Qué tal si ustedes en características de las empresas quieren ver la parte económica, la parte de rentabilidad, etcétera? Entonces, ese tipo de características lo tienen que incluir para que eso se vaya a medir. ¿Ya? Esto va a depender del investigador. ¿Ya? Bueno, y estos indicadores nos van a permitir a nosotros realizar el instrumento adecuado que nos permita levantar esa información. Puede ser que este primer momento no necesitemos instrumentos, en este caso puede ser que utilicemos una hoja de observación. Simplemente nosotros observamos el tipo de servicio, el tiempo en que se tiene para efectuar el servicio, la cantidad del personal, solo miramos el tipo de perfil corporativo. Este primer objetivo puede ser que sea bajo un instrumento como la observación. La hojita de observación nos va a permitir a nosotros encontrar, identificar las principales características de las empresas sin necesidad de preguntar, de entrevistar o de hacer una encuesta, ¿no? O bien, tal vez sí es necesario hacer la encuesta y necesitamos incluir en una encuesta. Ya, vamos a ver a los ítems, vamos a ver a esto es el anexo, aquí vamos a entrar, ahí están las dimensiones, ¿ven? Y está organizado, vean cómo se organizó esto, está ahí. Y se organiza de la siguiente forma, ¿no? Instrucción, dice la dimensión, ¿ven? Esta elaboración que lo vamos a desmenuzar ya la próxima semana porque vamos a hacer validaciones, ¿ya? Este es un instrumento muy bien elaborado, ¿ya? Excelente, diría, por eso lo estoy compartiendo con ustedes, ¿ya? Porque tiene el encabezado, por ejemplo, esta primera que son dimensión de características sociodemográficas. Recuerden que este es el primer objetivo. Y para este objetivo se va a elaborar las siguientes preguntas. Tipo de servicios. Y ahí están todos los tipos de servicios, incluso otros. La persona que va a contestar
este cuestionario de encuesta, pues va a tener que poner una X. Y esta selección, ¿no? Igual el tiempo de servicio está de 0 a 3 años, de 4 a 6 años, etc. Entonces ya nos está dando opciones, ¿no? Igual en la cantidad de personal también nos está poniendo cuánto va a ser personal y nos está poniendo la opción de cuánto personal se tiene en esa empresa. El tipo de perfil corporativo con infraestructura física o virtual, eso también nos está incluyendo. Este primer momento, esta primera recolección de información va a podernos ayudar a responder ese primer objetivo secundario, que es características sociodemográficas. Vamos con el segundo. ¿Ven? Ahí está la segunda dimensión. Y aquí tenemos dimensión tipo de estrategia y mensajes comunicacionales más utilizados en el Facebook. ¿Cuáles serán? Aquí nos está poniendo 1, 2, 3. A ver, esto tendría que introducir aquí adelante qué significa. De acuerdo. Y ignora y en desacuerdo. En desacuerdo, ignora es el intermedio y de acuerdo. Entonces, esto se pone en este sector, ¿no? Ya tenemos. ¿Qué era ED? ED. Desacuerdo. En desacuerdo. En desacuerdo. Entonces ya, por eso, está I, ignora, no sabe. Y de acuerdo. Entonces, ya nosotros ya tenemos cómo se puede responder. Y le hacemos las preguntas de este cuestionario a la proyección de negocio. Mira, dentro de la dimensión de tipo de estrategias tengo proyección de negocio. ¿Cuentas con un perfil corporativo bien estructurado? Se le pregunta, ¿cuentas con un perfil? De acuerdo, sí, cuento. O ignoro, ¿no? Puede ser que no sepa, puede ser que exista o no, pero no tengo la certeza, por lo tanto le puedo poner ignoro. O en desacuerdo, no se cuenta, ¿no? Negativo. Cuentan con un catálogo de servicios o productos, hay un catálogo que podemos mostrar, de acuerdo, en ignora y en desacuerdo. Muy bien, y así están las preguntas, ¿no? Con una proyección de negocio, con un enfoque comercial, desde una administración de control, atención de atención a usuarios, frecuencia de la comunicación, avisos de comunicación. Esa sería todo lo que se va a recolectar para ese segundo objetivo, que tiene sus dimensiones y tiene sus indicadores. Y para el objetivo 3, esta dimensión 3, que son los principales contenidos que difunden, está igual la creación que habíamos visto, ¿no? Dentro de esa operacionalización, la estructura estratégica, la distribución comunicacional, la programación, indicadores de eficiencia, indicadores de tiempo, indicadores de costos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso. Eso sería en relación al armado del instrumento de trabajo. ¿Alguna consulta? No sé qué les parece esta otra forma de operacionalizar. Creo que algunos hacen así. Algunos han ido operacionalizando de esta forma. ¿O no? Doctora, ¿cuál es la mejor operacionalización? ¿De esa forma que mostró recién o por los objetivos? Les comento que esto también es por objetivos. ¿Ven? Esto también es por objetivos. Solo que la otra tenía definición, tenía la técnica que vas a utilizar y el instrumento. Y el instrumento solo te lo ponía a ver anexo, porque en el anexo tenías que darte cuenta cuáles eran las dimensiones indicadores. ¿Ya? Igual sigue siendo por objetivos, solo que la estructura, la forma como se ha organizado es diferente. No existe ni mejor, ni digamos, este es el mejor, este utilicen, no. Va a depender de cómo ustedes vayan elaborando. Ya, esa es la ventaja que se tiene en esta operacionalización. Se ponen en anexos porque nos va a permitir a nosotros levantar esa información. Porque si no tenemos esto, ese es el problema. Algunos algunos no hacen operacionalización para su instrumento. Por lo tanto, yo no sé cómo preguntan.
van a hacer las preguntas al azar, no saben si realmente están midiendo lo que tiene que medir. Y cuando nos damos cuenta, ¿y dónde está el tipo de servicios? No, no he preguntado. ¿Y dónde está el tipo de perfil de corporativo? Tampoco. Es decir, lo hacen incompleto porque no se han basado en una operacionalización. Esa es la importancia. Cuando uno tiene la operacionalización, ya sabe lo que quiere y cómo quiere hacerlo. Eso les permite la operacionalización. ¿Alguna otra consulta? Hola, Ninfa. Preguntas de operacionalizaciones. ¿Alguna consulta? Beatriz, Luis, Lourdes. Doctora, yo una consulta. Kimaya. Doctorita. La operacionalización, bueno, estaba pendiente que me responda cómo sería la organización del trabajo cuando hacemos un mixto, ¿no? Entonces, la operacionalización de las variables en la cualitativa es diferente de la cuantitativa. ¿Cómo se organizaría? Me encanta. Le comento, doctora, que ya consulté, en realidad consulté igual a otro colega que está, cómo se están presentando las mixtas, y todas justo estoy elaborando, yo creo que ya lo voy a terminar en estos días, para que tenga como una pequeña estructura, y para todos los que vayan a hacer mixto, ¿ya? De todos modos, donde va a haber el cambio, va a ser en el diseño metodológico, ahí va a haber un pequeño cambio. Sí, por lo demás todo se mantiene. Solamente ahí me dijo que hay que manejar los dos como separados, pero en ese acápite. Entonces ya con esa salvedad, porque ya se han presentado investigaciones mixtas, lo que quería era ver si puedo acceder a los empastados de estas investigaciones. De todos modos, ya tengo cómo podríamos estructurar. Entonces, un poquito más de paciencia y les voy a hacer llegar esa estructura. Ya, yo creo que en estos días, como va a haber una largo feriado, entonces hay bastante para trabajar. También en estos días voy a terminar de revisar todos sus trabajos y voy a subir sus notas, así que no se preocupen. He estado con un pequeño retraso, pero ya he descargado todos sus trabajos, estaba revisando, yo voy a ya subir también sus notas. Eso, un poquito de aclaración, tal vez están ahí preocupados. Entonces, doctora Maya me decía, ¿cómo hago en un mixto, no? En un mixto, si bien la operacionalización de variables, es muy buena pregunta, se hace para investigaciones netamente cuantitativas. La variable se tiene que medir, ¿ya? Desde una mirada cualitativa, nosotros, de hecho ya no se llama variable, va a cambiar su denominación, va a ser una categoría, ¿ya? Y esta categoría la podemos observar, la podemos también, ¿cómo explicar? Como que desmenuzar igual que una operacionalización, ¿ya? Porque hay un método para justamente ver esto de la categoría, pero el instrumento va a variar, doctora Amaya, ¿ya? Porque para el instrumento, si bien el instrumento puede ser una observación, esta observación, todo lo que es cualitativo generalmente nos tiende no ponemos, miren, hay un buen ejemplo, me gusta la pregunta. Observen por ejemplo, su instrumento de esta operacionalización tiende a ser así, ¿ven? Netamente cuantitativo, porque la persona no necesita más que elegir uno de estos que ha puesto, y en el caso que no se encuentre el ítem, lo puedo escribir aquí, ¿ya? Lo mismo va a pasar en esto del tiempo de servicio, está ya codificado de forma de selección múltiple, porque la persona directamente selecciona una opción. Entonces me permite hacer a mí estadísticas con esto. En cambio, Doc, el instrumento que se va a utilizar para cualitativa tiende a no tener este tipo de selección múltiple, ¿ya?
directamente se ponen abiertas. Por ejemplo, tipo de servicio y puntos suspensivos. En ese caso, la persona tiene que poner el tipo de servicio, pero sin elegir. ¿Esto qué nos permite? Nos permite a nosotros como investigadores empezar a tabular. Entonces, todos los que han manifestado un tipo de servicio, por ejemplo, salud, van integrando salud. Incluso es mucho más rico, dice las investigaciones cualitativas, porque no solo me va a poner el tipo de servicio salud, sino exactamente cuál va a ser el tipo de servicio en salud, ¿no? Si vamos a entrar a salud, si el servicio va a ser en farmacia, si va a ser en vacunas, si va a ser en la consulta de un médico general, tal vez la consulta de un médico especialista. Entonces el tipo de servicio no solamente se va a entrar a salud, como aquí, es bien limitado, ¿no? Salud y ya está, se quedó. En cambio, con las preguntas abiertas que se hacen en investigaciones cualitativas, vamos a poder obtener mucho más datos. Y entonces eso se va organizando, se va categorizando. ¿Ya? Y bueno, en todos los ítems va a pasar eso, ¿no? Igual va a pasar en tiempo de servicio, se va a considerar un espacio y se pone el tiempo de servicio exacto o el tiempo de servicio aproximado que se tiene, pero no necesariamente va a estar, como en este caso, en opciones. Entonces, esa es la diferencia de los instrumentos, ¿no? De hecho, vamos a tener quizás las mismas preguntas. ¿Cuentas con un perfil corporativo estructurado? ¿Sí o no? Y justifica tu respuesta. Ese tipo de investigaciones también son desde una mirada cualitativa. Es decir, sí y por qué sí, no y por qué no. Pero si solo lo dejas en sí y no, eso es dicotómica y tiende a tener una mirada cuantitativa, positivista. ¿Doc Maya? Sí, ¿Hasta ahí? en mi caso, Doc. en mi caso, Sí. Inclusive son, o sea, son exploraciones sin tener un instrumento que ya esté sistematizado, simplemente lanzar preguntas y verificar respuestas y a partir de las respuestas con informantes claves ir encontrando categorías. Entonces, o sea, la operacionalización es diferente y lo que me quedaba la duda es cómo lo acomodo en un documento que hable acerca de objetivos cualitativos y objetivos cuantitativos. Ya, ¿sabe cómo se puede organizar ese trabajo? De hecho, este es un instrumento de recolección desde un enfoque positivista, netamente cuantitativo, por la forma y por el orden que tiene, ¿no? Estas se tienen que validar, sí. ¿Se pueden validar? Sí, se pueden validar porque tiene selección múltiple, ¿no? Se pueden hacer una validación de esto. A diferencia de los instrumentos de recolección cualitativa, estas son abiertas. Uno tiene que armar, uno tiene que empezar a organizar cuál va a ser el ítem que más se está repitiendo. Entonces son abiertas. Por eso, como les había comentado en esta, si bien la pregunta es tipo de servicio, no me está dando estas opciones. Simplemente, ¿cuál es el tipo de servicio? Entonces uno tiene que, la persona que va a levantar la información, tiene que ir organizando cuál es el tipo de servicio más común que están manifestando y se va armando ahí las categorías. Entonces, generalmente son ese tipo. Ahora, los instrumentos puede ser una hojita de observación, claro que sí. Sus preguntas, pero abiertas. Puede ser una entrevista, sí. Las entrevistas profundas, por ejemplo, son muy ricas para levantar información cualitativa, pero igual tiene que ver las preguntas, pero la respuesta es amplia, es decir, no está dirigida como aquí. Simplemente son puntos suspensivos y la persona va organizando. Por ejemplo, yo quiero saber las enfermedades las más comunes en un sector. Entonces me voy al sector y pregunto, ¿no? ¿De qué es lo que es más enferma? Entonces la persona me dirá, sin necesidad de que yo le diga, te enfermas con diarrea, te enfermas con problemas respiratorios, tienes problemas, etcétera. No, sino simplemente, ¿cuál es la enfermedad que más te aqueja o que más aqueja a tu familia? Y tú escribes, te dirá, ¿no? En sus palabras sencillas, quizás no técnicas, pero te va a decir cuál es lo que más
a él, que en su experiencia y en su familia tiene unas enfermedades específicas que él o ella lo consideran comunes. Entonces va a la segunda familia, lo mismo pregunta, igual les van a dar algún otro dato, y una vez que tengamos todos esos datos, uno va a la casa, va a analizar esos datos y empieza a armar. Aquí hay un patrón común denominador que se está repitiendo, por lo tanto, ese patrón ya es una categoría. Entonces, así más o menos se arma este tipo de instrumentos cualitativos. Y está bien. Ahora, ¿cómo lo vaya a organizar? Si bien lo vamos a declarar que vamos a utilizar instrumentos para la recolección cualitativa, en anexos doc va a entrar estos otros tipos de, diría, de instrumentos, ¿no? En anexo. ¿Algo más? No, está bien. Gracias, doctora. Ya, pero seguramente vamos a estar compartiendo, vamos a estar revisando. Y lo que yo quería en estos dos, les voy a compartir otros más, que ustedes vean la relación de qué es lo que necesito que tengan ustedes y observen y por lo menos se vayan considerando, ¿ya? Que la operacionalización tiene, observen, si estoy diciendo que voy a revisar las características sociodemográficas y voy a observar tipo de servicio, tiempo de servicio, cantidad de personal y tipo de perfil corporativo, estos tienen que estar en mi instrumento. Vean aquí, tipo de servicio, tiempo de servicio, cantidad y tipo de perfil corporativo. Estos 4 ítems tienen que estar ahí. Y miren aquí que sí, 1, 2, 3, 4. Son los 4 ítems. Respondiendo y teniendo los datos de esos 4 ítems, puedo responder ese primer objetivo. El segundo, por ejemplo, tiene más, tiene 3, tiene 6. Proyección de negocio, enfoque comercial administrativo. Vean aquí. Estos dos, vamos a ver si tienen. En proyección de negocio. Y aquí está, tipos, proyección de negocio y enfoque comercial, ¿no? Y además tiene administración y control, atención de usuarios, frecuencia de comunicación y avisos comunicacionales. Eso lo tienen aquí. Aquí miren. Lo mismo, proyección, enfoque, administración. Y al interior se tiene preguntas que está poniéndose del 5 al 12 tengo para proyección de negocio. Del 13 al 16 tengo para enfoque. Del 17 al 22 tengo para atención y así. Entonces, si ustedes observan, en cada una de estas se tiene, ¿no? Desde las 5 hasta las 12, proyección de negocios. Y van consultando y luego van a ir organizando los resultados. Eso es importante a la hora de revisar si tiene o no tiene congruencia esa operacionalización con el instrumento. Eso es lo primero que se observa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta aquí? Pregunten. Yo sé que algunas han tenido tal vez alguna dificultad en la operacionalización. ¿Alguien quiere compartir alguna operacionalización que tiene? Mañana lo vamos a hacer, pero si alguien tiene ahora. Ok, vamos a darnos un tiempito, unos 10 minutitos para que puedan tomar alguna agüita, algo, y despertemos así un cafecito. Y voy a compartir con ustedes también otros dos operaciones de variables que también me han llamado la atención para que vean esta variedad de operacionalización de variables. Entonces, mientras ustedes tenemos este lapso de 10 minutitos, pues yo también voy a preparar los dos que se tiene, que ya los tengo, pues solamente quiero tenerlos ya listos para compartir. ¿Ok? Entonces, 10 minutitos para que puedan despejarse unos minutitos. Voy a pausar la grabación. Ok. Vamos a entrar a otro tipo de operacionalización y vayan observando cómo se maneja. Este está desde la parte del marco teórico, como les había visto. Esto es el instrumento y esto son con sus instrumentos. A ver, vamos viendo. Por ejemplo, es una operacionalización, igual que se ha presentado, ya han sido defendida esta investigación.
donde tenemos una variable dependiente y una variable independiente desde un orden, nivel de investigación explicativa, ya, donde vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje y las estrategias didácticas, cómo influyen o no influyen estas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y observarán aquí, esto es lo que les decía, en su definición, es una cita de este autor y por lo tanto lo adjunta, ¿no? Está referenciado en este caso. Lo mismo pasa con la segunda, que se va a entender por estrategia, igual lo han referenciado. ¿Ya? Vamos a entrar a las dimensiones que tiene esta, que son, por ejemplo, qué es enseñanza, qué es aprendizaje, y esto se va a encontrar en el marco teórico. Se va a abordar sobre enseñanza, la práctica docente, un subtítulo, didáctica docente, qué es la metodología, cómo se maneja motivación dentro de ese proceso de enseñanza, ¿no? Uso de los conocimientos, uso y conocimiento de las TICs. ¿Ya? El aprendizaje, por ejemplo, se va a abordar estudiantes desmotivados, poca predisposición para el aprendizaje, situación económica, situación familiar en el proceso de aprendizaje, ¿no? Relacionado a los estudiantes. Recuerden que el aprendizaje se maneja para estudiantes y enseñanza se maneja más para docentes, por eso está yendo en ese sentido. Carencia de ambientes apropiados, falta de materiales, todo esto se está poniendo como indicador que va a relacionarse con el proceso de aprendizaje. Todo lo que está en la parte superior, igual son indicadores que se van a relacionar con ese proceso de enseñanza que es del docente. Todo esto va a poder ingresar a esta variable que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje. Esos son sus indicadores. En relación a estrategia de enseñanza, se tiene basado en proyectos, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, basado en problemas y basado en competencias. Bueno, todo eso va a estar dentro de nuestro marco teórico, ¿ya? Ahora tenemos aquí otro tipo de operacionalización de variables del instrumento para hacer el diagnóstico y la propuesta. Por ejemplo, variable de diagnóstico, fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de biología y la variable de propuesta, las estrategias didácticas. Ya, aquí vamos viendo las variables. Lo que se va a ver es el proceso de enseñanza como variable, como objeto de investigación, es otra forma también de realizar una operacionalización, y tengo la variable de la propuesta, ¿no? Si ustedes observan aquí, este es un poquito más extenso, porque la dimensión, tengo las 3 dimensiones que se va a manejar desde los profesores, estudiantes y la planificación. Los indicadores para cada uno va a ser metodologías de aprendizaje, didáctica, todo esto se va a manejar para, esto debería estar así, ahí, ¿no? Porque se está manejando para los profesores hasta aquí, para los estudiantes desde aquí, estudiantes y la planificación desde estos 2 indicadores. Los índices, aquí está desglosado con escala, ya con bastante poco y nada. Entonces ayuda bastante, esta es una escala ordinal. Actualizado o no actualizado. Aquí tendríamos esta dicotómica, ¿no? Luego, la técnica que se va a utilizar para este primer método para los profesores va a ser una observación directa. Es la técnica. Su instrumento, una hojita de observación. En cambio, para los estudiantes ya no puedo hacer una observación directa, sino voy a hacer una encuesta cerrada entre mi cuestionario de encuesta. ¿Ven? Y para la planificación, para ver esto de la planificación, está aquí, ¿no? Va a ser una entrevista estructurada, se va a ver, y una revisión documental. La entrevista estructurada, como ven, va a tener la guía de entrevista, así sería, ¿no? La guía de entrevista a los profesores del área y la revisión documental con mi ficha documental. Estos son los instrumentos que tengo que ver en anexos y están las técnicas, está en el índice y está en el indicador. Esta sería otra forma de presentar. Igual la variable propuesta en profesores y estudiantes, vamos a ver cómo va a estar la propuesta desde una dimensión constructivista, una relación teórica y práctica, actualizada y activa. Entonces, estas serían las formas de hacer otro tipo de operacionalización. Como ven,
Existen varias formas de operacionalización y tienen todos, pero van a ir a colaborar a que se termine de forma satisfactoria la investigación, ¿no? No sé si ¿con cuál ustedes están más familiarizados de estos operacionalizaciones de variables? Vamos, ¿están ahí? Sí, doctora, estamos atentos. Sí. Yo les preguntaba, Doctora, ¿cómo es la operacionalización que manejan? ¿Cuál de estos que estoy presentando? yo manejo Sí. este último, doctora, pero sin técnica ni instrumento, sino variable, y ahí faltaría Concepto. el concepto, las Sí. dimensiones está bien, el indicador y luego la escala, ya no el índice, sino la escala, Esa eso con sería nombre. como escala. Sí, y en la Como escala escala, eso. estaría como que las preguntas más o menos, ¿no? Con donde estaría entrando las Ya, está muy bien. escalas y con eso. Ujú. Alicia, ¿no? ¿O Ninfa? Sí, doctora Alicia. Alicia, muy bien. Ninfa. No, entonces, pero como estás viendo, Alicia, existen varias, ¿no? Tú puedes utilizar, esta me gusta a mí, porque dice, ¿dónde vas a hacer esta primera parte? No, con una observación voy a hacer esta. No, esta voy a hacer con una entrevista. Y todavía la técnica te dice, es una observación directa, voy a hacer. Una entrevista, encuesta cerrada, vas a estar, ¿no? O aquí te dice, voy a hacer con una entrevista, y te da. Entonces, esto te ayuda y te permite incluso ver, mira, su ficha de observación, por ejemplo, ya lo ha elaborado. Su ficha de observación, tanto para estudiantes, para profesores, se ha elaborado. Su cuestionario de encuesta también se está elaborando, porque, ¿no? Si ustedes ven, aquí está. Su observación, su encuesta y le falta de entrevista. A ver, veremos. Tiene de observación tanto a profesores y estudiantes, tiene la encuesta, ahí está la encuesta, está incluso por secciones. Doctora, que un favor, ¿será que estos modelos que estamos viendo nos los puede pasar digital y también el video para hoy día? Ah, Ya ya, que, sí, para que los revisemos. Y también, doctora, que no sé hasta qué tiempo será. ¿Será que podemos tener hasta el miércoles el tiempo para presentar? ¿O esto ya es mucho tiempo? Sí. yo tengo que revisar sus tareas, así que yo estoy en esos temas pendientes, la 1 y la 2, que ya voy a poner las notas. ¿Les parece hasta el martes? Hasta el Sí, martes, doctora, doctora está bien. Pacheco, porque el miércoles ya empieza la vida nuevamente con nuestros ajetreos, como que nadie ya tendrían que haber subido. Yo les aceptaría hasta el martes, incluso hasta mediodía, para que en la tarde me den tiempito a corregir un poco y no estar atrasada. ¿Está bien? Incluso ya hasta el martes, hasta las 6 de la tarde, martes hasta las 12 de la noche, ya. Por ahí alguien quiere mejorar, pero no se van a atrasar en la última tarea, ¿ya? Está bien. Gracias, doctora. Está bien, doctora, gracias. Ya. Sí, está bien. Yo también voy a trabajar, así que todos vamos a estar trabajando. Creo que vamos a reponer fuerzas en este feriado. No queda de otra. Algo que sí quería comunicarles para que tomen en cuenta es, bueno, he estado observando ya en el anterior taller que teníamos, que nos dan un tiempo bien cortito para que pueda presentar mis notas, ¿no? Así que el trabajo final lo van a tratar de realizar en el tiempo. Y si alguien tuviera algún problema, me hace saber lo más antes posible, porque en el anterior módulo, por mucho que yo se los he ampliado, ustedes ya no tenían la posibilidad de subir la tarea. No sé si les ha pasado a algunos. Bueno, a algunos les ha pasado lamentablemente, ya no podían ni yo, no podíamos hacer nada, porque esto está desde coordinación. Entonces, ahí van a tener cuidado para subir en el tiempo que se tiene programado. A lo mucho 2 días más seguro nos van a dar, y luego ya no permite la plataforma, por mucho que yo lo amplíe. Directamente creo que ustedes ya no ven, ¿no? Ya no visualizan ese módulo. ¿Eso pasó o solamente yo tuve esa percepción? Nos ha pasado, doctora. Tienes razón, doctora, ha pasado. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido para esos casos. Suban su tarea, suban hasta donde esté. No se me preocupen si no está bien, pero suban en el tiempo.
Y en el caso que realmente ustedes digan, no he subido lo que tenía que subir, lo puedo mejorar, me lo van a mandar a mi WhatsApp, pues ya yo voy a poder revisar desde mi WhatsApp, pero suban la tarea en el tiempo porque luego nos deja subir más. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes no suben su tarea, yo no puedo calificar en algo que no han subido la tarea, es decir, no le puedo poner nota. Y hay auditorías, entonces ellos pueden decir, ¿cómo puso una nota donde no ha subido la tarea el cursante? Entonces, eso también van a ser cuidadosos en esa última tarea para evitarnos, por lo menos ahora yo puedo ampliar, si a alguien le ha sucedido algo, cualquier cosa, tengo la oportunidad de manejar la plataforma y ustedes de ver también. Entonces, por eso que ya tengo que asignar las notas para que ustedes también estén tranquilos. Pero luego, en la última tarea, suban las tareas, suban hasta en el tiempo hasta donde hayan llegado, ¿ya? Y en el caso que ustedes saben que no han entregado una tarea, tal es el que consideran por falta de tiempo algo, entonces me lo pueden enviar a mi WhatsApp y yo voy a considerar esa tarea para que la calificación, cosa que no les perjudique, porque yo sé que ustedes están avanzando, ¿no? Este es un módulo más muy particular porque es un módulo que les va a permitir a ustedes tener un buen perfil de investigación, ya incluso algunos ya deben estar recolectando la información. Entonces, vamos a quedar en eso, ¿les parece? En esa última tarea. Sí, doctora, está bien. Sí, Gracias. doctora, Bien, muchas doctora. Ya, y van a estar pendientes, yo también apenas terminen, voy a poner las notas rápidamente para que puedan ver en el sistema y me hagan las observaciones. Y si no, voy a mandar a nuestro grupo, que creo que no salgo todavía del grupo, no sé hasta cuánto, creo que no. Igual les voy a enviar las notas para cualquier observación que tengan y pues podamos corregir a tiempo. Ya, eso va a ser, ese es el encargo que tenía que hacer, sí o sí. Esto se los voy a copiar y también se los voy a subir a la plataforma ya nomás. Como ya los tengo, ya están como de modelitos, así que como modelo lo voy a poner. Ya diferentes tipos de modelos. Entonces, como verán, ¿qué es lo que yo quiero que vean en sus instrumentos? Es esa relación, ¿ya? Y aquí, esta palabra, por ejemplo, el por qué, apenas tengan un por qué o explique su respuesta, ya es un mixto, ¿ya? Esto nos da a entender dos formas. Si bien lo vamos a poner, ¿te gustaría trabajar contigo? Sí, poco o nada. El por qué nos da una amplitud a la respuesta. Apenas ustedes observen este tipo de preguntas, el paradigma con el que se está manejando este trabajo de investigación es mixto, porque se está trabajando con preguntas cerradas que te dan una estadística que tú puedes ver cuántos han dicho bastante, cuántos han dicho poco, pero por qué no te va a poder brindar esa estadística. Por qué, es una pregunta abierta que te va a permitir trabajar con la parte cualitativa de atributos, características muy propio, es decir, muy particular de las personas que vayan a entrevistar. Por lo tanto, este paradigma es un paradigma sociocrítico, paradigma emergente, paradigma holístico, como lo quieran llamar, desde un enfoque mixto, solo por esto, ¿ya? Entonces, bueno, pues ahí está. Esos son los cuestionarios. También considerado otro, vamos a ver, 4 se los he. Vamos a compartir rápidamente este otro. Aquí está. Este es el otro trabajo. Este es. Y miren este otro tipo de operacionalización de variables. ¿Ya? Esta operación de variables, por ejemplo, esto es bajo la variable. Esto ya no está por objetivo, esto está por variable. Hay dos variables, recuerden en su título, el objeto de investigación bueno, se pueden quedar solo con el objeto de investigación y sus dimensiones, si fuese descriptivo. La mayoría intenta hacer a partir del relacional y he visto que en estos últimos años estamos ya con nivel de investigación propositivo, estamos tratando de poner una propuesta a partir de la investigación, obviamente. Entonces, es así que este trabajo tiene dos. Uno tiene la estrategia pedagógica, que es la variable propuesta, está queriendo poner una estrategia para solucionar o mejorar o fortalecer algo, un problema que es la competencia educativa. Hay un problema en la competencia educativa y se va a solucionar con esa
estrategia pedagógica. El trabajo siempre va a iniciar a partir de esto, de la competencia educativa. Y con los resultados que nos dé, vamos a poder elaborar esa estrategia pedagógica. Eso es. No es que ya antes tienes que estar elaborando, no. Puedes saber qué es una estrategia pedagógica, qué elementos van a integrar, qué elementos se pueden considerar para esta estrategia, pero no lo puedes armar todavía si no tienes los resultados de tu investigación. Entonces, miren, aquí está la definición. Definición. Igual, esta es otra. Definición, esta sí tiene. Tiene la dimensión, tiene los indicadores y aquí tiene los instrumentos directamente. Otros pueden tener índices o pueden tener escala. Aquí, como verán, las dimensiones de estrategia van a ser acciones de enseñanza, acciones de aprendizaje y acciones de conocimiento. De la variable de investigación, tenemos de competencias, vamos a ver la cognitiva, competencia procedimental, competencia actitudinal. De cada una sus indicadores. ¿Qué vamos a ver en competencia cognitiva? Identificación conceptual, análisis y comprensión. ¿Qué vamos a ver en procedimental? Habilidades de estrés, realización de actividades, capacidad creativa. Y en la actitudinal, afectivo-motivacional, convivencia e interacción social y empatía. Entonces, como verán, aquí están sus dimensiones. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, siempre, la próxima semana vamos a ver ya cómo se van a, ustedes ya van a elaborar en realidad su instrumento, pero vamos a validar su instrumento. ¿Ya? Entonces va a haber formas de validar y yo creo que ahí vamos a tener bastante, no, la próxima es ya la presencial, ¿no? Entonces, sí, en la presencial vamos a ver el alfa de Cronbach. Ya les voy a enseñar cómo es el alfa. Los que saben van a un poquito repasar, pero los que no manejan el alfa de Cronbach, vamos a hacer una validación con el alfa de Cronbach. Ya cómo se maneja, qué se puede hacer, súper sencillito. Espero que pueden tal vez llevar sus computadoras, sería ideal para que puedan hacer conmigo ese alfa de Cronbach, ya, con sus trabajos. Ya, pero lo que quería mostrarles es el instrumento. A partir de esa operacionalización, se arma el instrumento. Y aquí van a ver el instrumento. Ahí está su instrumento. ¿No? Ahí está su instrumento. Su cuestionario de indicadores. Mira, para la estrategia pedagógica, vean. Para la estrategia pedagógica, competencias educativas, tenemos ahí, ¿no? En relación a la capacitación, tipos de estrategias, considera. Por ejemplo, esto que ustedes ven en relación al otro cuestionario, ¿qué les parece? Esta directamente tiene 22 preguntas, pero lo que no tiene, y aquí podemos observar para que mejore, ¿qué preguntas estarán entrando para las competencias y qué preguntas estarán entrando para la estrategia? Es más, para la estrategia, ¿cuáles estarán entrando desde ese orden, de esas dimensiones que ha puesto? No hay, ¿no? Entonces aquí le está faltando un tipo de validez, obviamente, y habría que mejorar este instrumento. Hasta aquí, ¿qué les ha parecido esta? Bueno, su instrumento está un poco débil, puede mejorar, pero su operacionalización está muy acertada, está bien organizada. Estos son sus... aquí está por separado, miren aquí. Su cuestionario solamente para ver competencia actitudinal del saber. Miren, todito esto, solo para eso. Y con eso está. Entonces, creo que este tiene varios cuestionarios que nos permiten recolectar cada uno de esos ítems. Entonces, no ha hecho de golpe, sino ha hecho uno por uno. También. Esta es la otra matriz. Miren aquí. Vean cómo se está presentando este trabajo. Esta es la competencia procedimental. ¿Recuerdan que dentro de su operacionalización decía competencia actitudinal, competencia procedimental, competencia cognitiva? Y él está elaborando para cada uno un instrumento. Para cada uno. Ha hecho su tabla. Este, por ejemplo, debe ser para la parte cognitiva. Ahí veremos, cierto. Miren, competencia cognitiva, su instrumento. Y luego sus resultados. Para el otro igual, su instrumento, competencia. Esta es una forma de ingreso también, miren.
Estos son los permisos que ha obtenido, están en anexos. ¿No? Entonces tiene todos sus instrumentos, pero individualizados. Este trabajo también está muy bien. No estaba entendiendo al inicio, pero está perfecto. Ahí está, ¿no? Si ustedes observan, ya han observado un poquito, estaban los instrumentos para cada uno. Un instrumento para cognitiva, otro para el procedimental y otro para el aptitudinal. Y cada uno estaba midiendo todas estas habilidades. Lo ideal hubiese sido de que ponga el instrumento cognitiva y al interior ponga qué ítems están entrando para identificar y conceptualizar y qué ítems están entrando para el análisis de la comprensión. Lo mismo en procedimental, lo tenía directamente las preguntas. Lo ideal que hagan y que eso sería lo más correcto, es que ustedes dentro de ese cuestionario, por ejemplo, podrían poner qué ítems están yendo para medir habilidades y destrezas, qué ítems para las actividades desde solución de problemas y qué ítems para la capacidad creativa. Eso sería lo ideal. ¿Ya? Pero él no lo tiene de golpe todo, sino ya lo tiene esto con uno, esto con otro y esto con otro. Entonces eso ya les da, ya está como que creado ese instrumento para recoger esa información. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola. Ok. No. No hay preguntas. No se preocupen, seguramente mañana ya va a haber preguntas. Yo en breve voy a esto, ya nomás se los voy a poner en un Word, se los voy a separar como modelitos y también se los voy a subir la grabación del día de hoy para que vayan viendo estas formas. ¿Qué he querido mostrar y qué es lo que he querido compartir en esta sesión? Mostrar las diferentes formas de operacionalizar las variables. Ya diferentes formas, no se hacen. Se puede considerar un modelo, pero va a depender mucho del investigador cómo lo quiere armar. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a un tipo de operacionalización, pero ustedes pueden variar, pueden hacer las formas como gusten. Por ejemplo, a algunos no les gusta poner definición operacional porque es mucho, ¿no? Ocupa campo. Entonces, pero sí aquí le ponen incluso las preguntas y los ítems que van a entrar. Entonces, esa particularidad la pueden ustedes realizar de acuerdo a su trabajo. No existe un modelo y si este modelo tú no lo haces, pues está mal, no existe. Ya, esto es particular del investigador. Es más, en algunas investigaciones les dicen que tengan que poner dentro de la investigación, pero en la mayoría ni siquiera les piden operacionalización. Simplemente nosotros tenemos que adjuntarlo y lo ponemos en anexos a la operacionalización. Cuando nos piden en un subtítulo muy particular dentro de la estructura del trabajo, pues ahí lo incluyes. Pero en algunas instituciones no incluyen y simplemente lo ponemos en anexos. Ya todo lo ponemos en anexos junto con los instrumentos. Ok, ¿preguntas? Muy bien. A trabajar entonces este pequeño resto de la tarde y ya en breve va a estar esto en su plataforma. ¿Ya? Está bien, doctora. Está Bueno. bien y muchas gracias. Gracias. A trabajar y nos Gracias. vemos mañana a las 8 de la mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Mañana, Hasta doctora. mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.